Vamos a ver la jornada desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta la promesa gloriosa del Espíritu Santo. Los últimos 5 días antes de la crucifixión están llenos de mucho cumplimiento profético, pero también está llena de promesas del futuro, de algo que Dios tenía reservado para nosotros, su pueblo. Y durante la gran fiesta de la Pascua, y todos hemos estado meditando en el mes de abril acerca de la entrada triunfal, la Pascua, etcétera, en preparación para la venida del Espíritu Santo. Pero durante la gran fiesta de la Pascua, multitudes se reunieron en Jerusalén para recordar y soñar. Y recordar la salida de Egipto, el símbolo de la esclavitud y el pecado, y soñar con la liberación de la mano dura del imperio romano, porque Roma estaba en control de los judíos en Jerusalén en aquel entonces, en todo Israel, en Judea. Y Josefo, que fue un gran historiador de mucho renombre, y él estimaba que cerca de 3 millones de judíos de Judea y Galilea harían el viaje para la Pascua, esta fiesta en Jerusalén. Y antes de este tiempo, Jesús había sanado muchos enfermos, él había bendecido a los niños en sus brazos y él había enseñado grandes verdades del reino. Y aún poco antes de eso, él había aún resucitado a su amigo Lázaro de entre los muertos. Entonces, por supuesto, los líderes judíos ya estaban conspirando para matar a Jesús porque no estaban de acuerdo con él que un ser tan humilde podría ser el Mesías y hacer tantos milagros. Y Jesús sabía la actitud de estos líderes judíos que estaban en su contra. Pero vamos a observar el suceso de eventos que vamos a mencionar en el transcurso de la jornada de la Pascua hasta Pentecostés. Sin lugar a dudas, probablemente había más de 100,000 personas que o estaban en la fila o desfile o estaban al lado del camino cuando Jesús salió del Monte de Olivos, bajando por el Valle Kidrón y subiendo para entrar en Jerusalén. Y muchos habían escuchado que puede ser que este que viene ahora será el Mesías que hayamos esperado. Y que ellos pensaban que seguramente el Mesías, ese Jesús, cuando Él entra, Él va a entrar para derrocar a los romanos y aplastar a los líderes judíos incrédulos, los fariseos, los que agradan al pueblo y los que estaban en contra de cómo Jesús hacía tantos milagros. Entonces vamos a leer el texto en Mateo 21, donde dice, cuando Jesús y los discípulos se acercaron a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaron y vayan a la aldea que está ahí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desatan a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor los necesita.
Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Y eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Voy a hablar acerca de la majestad mostrada a través de la humildad, o majestad mostrada en humildad. Entonces en el verso 5 de capítulo 21, él dice, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó ahí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro del desfile, en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaban a Dios, hosana por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaban a Dios en el cielo más alto. Y toda la ciudad de Jerusalén estaba abarrotada a medida que Jesús entraba, diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Ahora, sin duda, el movimiento de la multitud y la exuberancia de ellos de gritar, hosana, causó no poca agitación con los líderes judíos. Y vamos a imaginar también que los romanos, el gobierno, ellos estaban un poco asustados de tanto escándalo que se oía. Y entonces puede ser que un romano, un soldado romano, un oficial romano salió a ver qué es ese alboroto que hay en la ciudad. Y este oficial romano había asistido a procesiones, a desfiles en Roma, y donde lo hacían, pero en una forma así tan elegante. Y tal vez como lo describe el autor Philip Yancey en uno de sus libros, él decía que seguramente ese oficial romano estaba montado en un carro de oro con caballos de guerra tirando de las riendas, y que las llantas o las ruedas del carro tenían picos en las ruedas brillantes que resplandecieron con la luz del sol. Pero entre la multitud, los que gritaban hosana estaban los cojos, los ciegos, los niños, los campesinos de Galilea. Y luego el oficial mira a su alrededor para ver a un hombre que llega en el centro de la procesión, y el soldado romano notó, ese es un hombre muy humilde, no montado en un semental, gran caballo, sino en un burro con mantos prestados sobre su columna vertebral, como haciendo una silla de montar improvisada. Y entonces ese oficial romano y los líderes judíos que habían salido para ver del alboroto, ellos dijeron a Jesús que hiciera callar toda esta multitud. Y el relato en Lucas nos revela la actitud de Jesús acerca de
todas estas alabanzas y adoraciones hacia la persona de Jesús. En Lucas 19:36 dice, mientras cabalgaba, la multitud extendía sus mantos en el camino delante de él, y cuando llegó al lugar donde comenzaba el camino hacia el monte de los olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar y cantar mientras caminaban, alabando a Dios por todos los maravillosos milagros que habían visto. Bendiciones para el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero algunos de los fariseos entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas así. Pero Jesús respondió, si se callaran, las piedras del camino estallarían en vítores o en alabanza y adoración. Y Jesús sabía que era él el exaltado Rey de majestad, pero mostrando su humildad. Jesús había mirado desde el monte de Olivos y se puso a llorar por Jerusalén. Cuando él vio a Jerusalén, dijo que si tan solo supiera la hora de tu visitación. Y porque en el monte de Olivos está a una altura o altitud de como unos 200 pies sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces tenía una buena vista hacia la ciudad. Y por eso cuando entró Jesús en Jerusalén, estaba llorando, porque ya de antemano él se dio cuenta que la gente no va a recibirme como el Mesías. Él sabía lo que era su destino. Y lo que la gente vio fue majestad, pero mostrando humildad. Y pronto los que clamaban Hosana, entre muchos de ellos, en pocos días estaban clamando, crucifícalo, crucifícalo. La misma gente. ¿Por qué será? Porque Jesús no había cumplido con sus expectativas de ellos. Y no hubo derrocamiento del gobierno romano. No hubo un nuevo trono en Jerusalén con Jesús sentado en autoridad. Pero tenemos que recordar que la Biblia dice que sus caminos no son nuestros caminos. Y es posible que no haga las cosas el Señor de la manera que nosotros queremos. Y a veces nosotros queremos poner nuestras condiciones. Señor, quiero que me bendiga, pero en esta manera. Entonces ponemos condiciones, pero sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos y sus caminos son mejores que los nuestros. Alguien ha personificado al burro que transportó a Jesús y contó la historia de la perspectiva del burro. Y es interesante, voy a tomar unos cuantos minutos para explicar la actitud del burro de lo que él vio. El burro nunca había sentido una oleada de placer y de orgullo como el aplauso de la multitud. Cuando el burro caminaba y la multitud a cada lado gritando y aplaudiendo y haciendo palmas, y al día siguiente el burro recordaba lo que había sucedido en la entrada triunfal de Jesús, y cuando pasó junto al pozo el burro el próximo día, donde la gente sacaba agua, nadie
le hizo caso al burro. No le prestaron atención alguna. Y él dijo en su lenguaje de burro, él dijo, tira tus vestidos, ¿no sabes quién soy yo? Entonces alguien le dio una palmada en el trasero y le ordenó que se apartara. Dicho esto, el burro murmuró algo y decidió ir al mercado a ver si la gente en el mercado mostraba más respeto para él, porque el día anterior él tenía el aplauso de toda la gente. Pero ocurrió lo mismo, lo ignoraban. Y él se preguntó dónde estaban hoy las ramas de palmera y estaba muy decepcionado el burro. Regresó a su mamá, la burra, en la casa. Y entonces le dijo a su mamá, estoy confundido, estoy herido porque no me aplaudieron el día de hoy como ayer. Y su madre le dijo, niño, tonto, ¿no te das cuenta de que sin él eres un burro ordinario? Ahora, lo primero que podemos aprender del burro es que no se trata de nosotros. Si bien el burro pudo haber pensado que todo lo que sucedía a su alrededor se trataba de él, en realidad no se trató de él, sino de aquel que él llevaba. Puede que nos sentamos bien con nosotros mismos por estar en la iglesia, por ser un santo de Dios, un buen cristiano, un aleluya, una persona que ama al Señor, que canta y diezma y hacemos todas las cosas y pensamos bien de nosotros. Pero cuando las cosas van mal, cuando nuestros planes no son de Él, cuando las oraciones parece que no son respondidas, a veces perdemos la confianza y nos quejamos. Porque el camino a la cruz es un camino en que renunciamos a nuestra propia agenda y seguimos la de Él. Porque sin la cruz no hay resurrección. Debemos hacer el humilde camino con Él hasta la cruz. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. El mismo Jesús decía, sin mí nada podéis hacer. Y como creyentes, nosotros nacemos 2 veces, gracias a Dios, moremos solo una vez y vivimos 2 veces. Nosotros vamos de vida a vida. Entonces vivimos 2 veces. Jesús se declaró, se señaló, porque Él quería hacernos saber que no se trata de nosotros, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Él no vino solo para enseñarnos una dirección para caminar. Él vino declarando, yo soy el camino donde uno camina. No vino a enviarnos un GPS, pero Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la luz. Él no nos mandó a comprar focos ni bombillas, porque Él se declaró, yo soy la luz del mundo. Jesús no nos mandó a la panadería para comprar pan, pero Él vino diciendo, yo soy el pan de vida. Sin Jesús, nuestros mejores esfuerzos son como, y el profeta Isaías lo dijo en capítulo 64, en el verso 6, él dijo que nuestra justicia propia es como trapos de inmundicia. Y hay que entender,
Cuando nosotros portamos a Jesús, cuando levantamos a Jesús, ya no somos gente común, somos vasos elegidos, vasos de barro, para hacer nuestra parte en el plan de Dios, para que se cumpla la misión de Cristo de salvar a los que están perdidos. Yo le hago la pregunta, ¿cuál es de más valor? ¿El contenedor o el contenido? Y nosotros sabemos que es Cristo en nosotros la esperanza de la gloria. Entonces nuestra esperanza es Él, no es lo que hacemos nosotros, es lo que hizo Él. Aunque no se trata de nosotros, al igual que Jesús eligió un humilde burro, nos eligió a nosotros mientras estábamos aún en el vientre de nuestra madre y aún en el tiempo que estamos alejados de Él. La Biblia nos dice que estando nosotros muertos en nuestros pecados y transgresiones, Él amó a nosotros, dio su vida por nosotros. Juan en su evangelio declaró en capítulo 15, el verso 16, no me elegiste a mí, yo te elijo. Te nombré para que vayas y produzcas un fruto duradero, para que el Padre te dé todo lo que pidas usando mi nombre. Y Pablo lo enfatizó en su manera en Efesios capítulo 2 y el verso 10. Y me encanta esto. Dice, porque somos la obra maestra de Dios. Somos un poema, es la palabra griega, poema, que quiere decir obra maestra. Somos la obra maestra de Dios. Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas buenas que Él planeó para nosotros hace mucho tiempo. Dios tiene un plan para su vida y Él planeó algo bueno. Como el profeta Jeremías dijo, hablando proféticamente, voz de Dios, y Él decía, te conocí. Y luego en el capítulo 29, Él dijo que yo sé los planes que tengo acerca de ti para hacerte bien y no hacerte mal y para darte el futuro que está esperando. Entonces, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios puede usar a cada uno de nosotros. Puede usarle a usted. Él usó el burro para cumplir su propósito. ¿Cuánto más desea que nosotros, que fuimos creados a su imagen, seamos participantes en su gran plan? Dios quiere usarnos para su plan. No fue solo un burro lo que llevó Cristo a la cruz, a Jerusalén, para morir en la cruz, sino que usted y yo lo llevamos a la cruz. Porque Jesús no podría morir por sí solo porque Él no tenía pecado y la muerte es una consecuencia judicial del pecado. El que peca morirá. Cristo no pecó, no puede morir. Pero la Biblia dice que Él cargó sobre sí los pecados de todos nosotros. Entonces nosotros lo llevamos a la cruz. Fue por nuestros pecados que Él fue crucificado. Aunque nuestra celebración del Domingo de Ramos, de la resurrección, de la ascensión, de su crucifixión y la resurrección, ascensión, siempre estamos en espera de algo glorioso. Él llegó en humildad, pero era majestad. Él llegó a ser como nosotros, para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él.
con su destino en la cruz, su mirada estaba puesta en la Pascua, el día que tenía la promesa de la reversibilidad. ¿Qué es esa palabra reversibilidad? Reversibilidad quiere decir que Él tomó cosas establecidas que normalmente son absolutos, de la muerte a la vida, del pecado a la salvación, de lo temporal a lo eterno. Jesús revirtió la maldición. Así que deje que la majestad entre y cumple su plan en su vida. La muerte de Jesús no fue un accidente humano, sino fue una cita divina, un nombramiento divino. Jesús vino a triunfar sobre un enemigo que era mucho más grande que el gobierno de Roma en aquel entonces. El enemigo a que él vino a conquistar y lo logró, él vino a conquistar la muerte, el infierno y la tumba. Él vino a derrotar a Satanás de una vez por todas. Está debajo de los pies de Jesús. El diablo es un enemigo derrotado y ahora él le quiere engañar, le quiere hacer creer que no hay esperanza. Pero todos los pasos de la entrada a Jerusalén, la muerte, la resurrección, la ascensión, era en preparativo para darnos algo tan especial. Hoy clamamos Hosana porque Él ha superado nuestras expectativas. De su humildad en la cruz de oscuridad a una tumba, suyo poder no lo pudo contener, y a una resurrección gloriosa, ascendiendo al alto para derramar su Santo Espíritu en Pentecostés. Su reino ha llegado y nosotros somos parte del reino y reinamos con Él. Gracias a Dios que somos más que vencedores. Alegrémonos en el Señor el día de hoy, porque del cumplimiento profético viene la promesa cumplida en nosotros a través de su jornada de Monte de Olivos hasta el aposento alto, y hoy vivimos y tenemos vida eterna en Él. Que el Señor le bendiga.